Gabriel Reséndiz Martínez, del Instituto Tecnológico de Querétaro, Unidad Colón. Yo voy a presentarles el tema condiciones físicas y ergonomía ocupacional. Al designar los puestos de trabajo nos damos cuenta de que aparte de la antropometría se encuentran presentes otros factores que hay que regular a fin de que la persona que esté ejecutando la tarea lleve a cabo la operación en forma correcta, evitando así enfermedades físicas o mentales. Así, de esta manera y al mismo tiempo también se busca que aumente su productividad. Las condiciones físicas en el área laboral determinan las habilidades y destrezas del trabajador en su medio laboral. En este material contemplaremos, analizaremos y estudiaremos cada una de estas condiciones. Condiciones físicas. Esta se encarga del estudio de las condiciones físicas que rodean al ser humano y que tiene que ver con su desempeño al realizar algunas tareas como el nivel de iluminación, vibraciones, nivel del ambiente térmico y nivel del ruido. Las aplicaciones de estos conocimientos de la ergonomía ambiental ayudan a la evaluación y el diseño de algunos puestos y estaciones de trabajo, con el fin de aumentar la seguridad, confort y desempeño de quienes laboran con ellos. Además que las condiciones físicas varían considerablemente de una oficina a otra y de una fábrica a otra. Además, la evidencia indica que aún las variaciones relativamente modestas pueden ejercer efectos apreciables en el desempeño de las actitudes del empleado. Aquí podemos ver cómo se clasifica cada una de estas condiciones físicas. Algunas de las ventajas son disminución de lesiones, mayor productividad y eficiencia, disminución de la comisión de errores, implicación de las tareas a realizar, disminución del cansancio, aumento de la presión, reducción del absentismo. Al día de hoy resulta vital la aplicación de la ergonomía en todos y cada uno de los campos donde el ser humano esté presente, puesto que sus capacidades, limitaciones y características son relevantes para cualquier diseño. Algunas normas, ya sea la norma ISO R 1996, que se trata de mapas de ruido y metodologías de medida basadas en 1996. La norma ISO de 1996 se considera en la Directiva Europea sobre el Ruido como una referencia en la elaboración de los mapas estratégicos de ruido, principalmente herramienta para la evaluación de la exposición de la población a la contaminación acústica y para posterior elevación de planes de acción. Esta norma propone que su parte normativa unas correcciones según la distancia del micrófono a la fachada trasera. La serie ISO 11228, factores de riesgo ergonómicos. Debido a que la apariencia hay muchas actividades laborales que no suponen ningún riesgo para el trabajador, la objetividad en diagnósticos que realices es indispensable para que estés seguro de cumplir con el trabajador, con tanto en la empresa. Es aquí donde las normas ISO de ergonomía tienen un alto grado de validez, porque han sido estudiadas, aprobadas y validadas por expertos de muchos países. La serie ISO 11228 se compone de tres normas, ya sea la norma 11228-1, 11228-2 y 11228-3, que trata sobre los criterios y factores de riesgo ergonómicos y de valoración a la actividad física que comporta, ya sea 1, el elevamiento y transporte manual de cargas, el empuje y tracción de cargas y los movimientos repetitivos. Estas tres normas cubren el 90% de la problemática que tienen los trabajos operativos que no están sometidos a una rutina sedentaria de oficina y son la guía para prevenir los trastornos musculoesqueléticos y los daños derivados a la actividad física a lo largo de los años de vida laboral. También hay decretos, el decreto 486-1997. Estos tratan sobre los lugares de trabajo. Este decreto establece que las dimensiones de los locales de trabajo deberán permitir a los trabajadores realicen su trabajo sin riesgo para su seguridad y salud, en condiciones ergonómicas aceptables. Decreto 773-1997 sobre utilización de equipos de producción individual establece en el artículo 5.1 que tales equipos deberán tener en cuenta que las condiciones anatómicas y fisiológicas, el estado de salud del trabajador. Bueno, estas son algunas normas y decretos. Existen aún más, pero estas son como las más importantes. Y aquí podemos ver algunos logos
de las diferentes organizaciones. Las condiciones. La iluminación, la intensidad adecuada de la luz depende de la dificultad de la tarea y de la precisión requerida, de la edad del empleado. Las ganancias del desempeño a niveles altos de iluminación son mucho más grandes para los viejos para los empleados jóvenes. Los beneficios son un incremento en la iluminación, no son lineales, son mayores a niveles relativamente más bajos de iluminación y se disminuyen en magnitud conforme a la iluminación y se incrementa de moderada y de ahí los niveles altos. Vibración. La exposición a vibraciones se produce cuando se transmite a alguna parte del cuerpo el movimiento oscilante de una estructura, ya sea el suelo, una empuñadura o asiento, dependiendo de la frecuencia del movimiento oscilatorio y de su intensidad. Las vibraciones pueden ser causar sensaciones muy diversas, que van desde el simple disconfort hasta la alteración grave de salud, pasando por la interferencia con la ejecución de ciertas tareas como la lectura, la pérdida de precisión al ejecutar movimientos o la pérdida de rendimiento debido a la fatiga. La temperatura. La temperatura es una variable donde existen grandes diferencias individuales, así que maximizar la productividad es importante que los empleados trabajen en un ambiente en el cual la temperatura esté regulada de tal manera que caiga dentro del rango aceptable para la persona o individuo. El ruido. La intensidad de ruido se mide en decibeles, la cual es una escala logarítmica. Una diferencia de 10 decibeles es realmente 10 veces a la diferencia de un nivel de sonido. La evidencia de los estudios de ruido indica que los ruidos constantes o predecibles generalmente no causan deterioro en el desempeño del trabajo. Si lo hay a niveles de cerca de 90 decibeles, lo cual es equivalentemente al ruido generado por un tren subterráneo a 6 metros. Pero los efectos del ruido imprescindible parecen ser únicamente negativos, tienden a interferir con la capacidad de los empleados de concentrarse y poner atención. Los ruidos fuertes no perciben también tienden a incrementar la excitación y llevar a una reducción en la satisfacción del trabajo. Es lo que nos lleva a los daños a la salud o enfermedades que pueden provocar. Los riesgos ergonómicos, riesgos o disergonómicos riesgos derivados de la ausencia de una correcta ergonomía laboral son probabilidad de desarrollar un trastorno musculoesquelético debido o incrementada por el tipo de intensidad de una actividad física que se realiza en el trabajo. Los trastornos musculoesqueléticos son afecciones y enfermedades que involucran los tendones, músculos, nervios y otras estructuras que dan soporte y estabilidad al cuerpo humano, es decir, enfermedades inflamatorias y degenerativas del aparato musculoesquelético. Cuando son generados o exacerbados por el trabajo, se producen principalmente de alguna parte de las extremidades superiores o de la espalda. Si bien es cierto que es lógico que nos pongamos enfermos de vez en cuando, evitar que estas enfermedades sean consecuencia de nuestro trabajo es necesario. En muchas ocasiones encontramos trabajos donde la relación con sustancias, materiales y maquinaria son necesarias y peligrosas. Sin embargo, es posible evitar las enfermedades y muertes injustas. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales describe las condiciones de trabajo como cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad de la salud del trabajador, e incluyen en esta definición que las características de los lugares donde se realiza el trabajo, ya sea locales, instalaciones, equipos, productos y otros útiles que existen en cualquier oficina o centro de trabajo, la naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos que se encuentran en el ambiente. Este apartado también incluye las necesidades, concentraciones y los niveles de presencia. Factores de riesgo ergonómico. La Organización Mundial de la Salud, OMS, caracteriza los TME como enfermedades relacionadas con el trabajo de origen multicausal. Con ello nos indica que existen una serie de factores de riesgos laborales y no laborales, esa carga física, organización de trabajo, psicosocial, individual y sociocultural, que contribuyen a causar estas enfermedades. El principal problema que tiene que preocupar a las empresas y a los especialistas de salud laboral es que la empresa haya factores de riesgos laborales, condiciones de trabajo que generen riesgos ergonómicos. ¿Qué son los factores de riesgo ergonómico?
El factor de riesgo ergonómico es una característica del trabajo que puede incrementar la probabilidad de desarrollar un trastorno musculoesquelético, ya sea para estar presente de manera desfavorable o debido a que haya presencia simultánea con otros factores de riesgo. Los principales factores de riesgo ergonómico a considerar son la generación de fuerzas. La generación de fuerzas internas en segmentos articulares de gran intensidad con frecuencia significativa. Estas fuerzas internas que se producen dentro del cuerpo se generan por la realización de esfuerzos debido a la necesidad de realizar fuerzas externas, seguramente por mover cosas, así como posturas y movimientos. Algunos ejemplos habituales de la relación de fuerzas en las empresas son como operarios de manipulaciones de manuales de carga, accionar válvulas, accionar controles, etc. Cuando alguna operación laboral requiere de fuerza, habría que pensar cómo automatizarla, o si también es posible facilitar una herramienta que contribuya a realizar menos fuerza para obtener un resultado esperado. La alta frecuencia de movimientos. Aunque las acciones que realicen no impliquen la realización de un esfuerzo significativo, la repetitividad puede afectar las características mecánicas de nuestros tejidos. Algunos ejemplos frecuentes de movimientos o acciones en el entorno laboral son como agarrar un objeto y posicionarlo. Pero entre ambas acciones se puede requerir hacer muchas otras, como girar, doblar, introducir, apretar, empujar, abrir, cerrar, etc. ¿Qué acciones son imprescindibles para hacer el trabajo y que en ellas, que lo son, replantearlo para reducirlas? ¿Sabías que hay veces que gracias a promover la alternancia de la mano derecha con la izquierda se reduciría el riesgo de una lesión? Piensa que aunque el trabajador sea diestro o zurdo, su otra mano también tiene muchas otras capacidades. La duración a la larga exposición. Cuando más tiempo se está exigiendo al cuerpo a lo largo de una jornada laboral, más riesgo habrá. Evidentemente, trabajando a media jornada, los riesgos ergonómicos se reducen porque se reduce el tiempo de exposición, pero también tiene buen resultado para capacitar a la persona para realizar tareas administrativas. Parte de su jornada laboral. De esta forma, la duración de las tareas con exigencia física reducirá. La rotación entre diferentes puestos o tareas que requieren exigencia física normalmente no reduce la duración de la exposición, pero sí alternan tareas que requieren manipular manualmente cargas con otras que no lo precisan y además no exigen la espalda. Se habrá reducido la duración de la exposición a manipulación manual de cargas sobre exigencia de la espalda. En todo caso, exposiciones de más de 8 horas al día se deberían evitar siempre. La ausencia de periodos de recuperación. Es necesario el reposo fisiológico para recuperar las capacidades funcionales del cuerpo en condiciones óptimas, por lo que si durante la jornada laboral no se tiene la posibilidad de realizar esta recuperación, se incrementará el riesgo. Por ejemplo, un periodo de recuperación cuando se está expuesto a una sobrecarga biomecánica a las extremidades superiores es una pausa con duración de al menos 8 minutos, pero también puede ser periodos de tiempo de espera o de inactividad durante el trabajo. En todo caso, para que una pausa sea eficaz, se debe asegurar que el descanso y en buenas posturas, evitando, por ejemplo, el uso del teléfono. El estatismo postural. El estatismo postural es permanecer inmóvil, ya sea de pie o sentado. Esta condición perjudicial para el organismo incluye cuando se adopta una postura considerada ideal. Algunos ejemplos es cuando se trabaja de pie, se debería modificar la postura de los pies y cambiar la carga del peso del cuerpo de una pierna a otra. Cuando se trabaja sentado, lo más importante del diseño del puesto de trabajo es que nos permita modificar la postura, ya sea estirar las piernas, ahora flexionar las rodillas, inclinar más la espalda y apoyarnos sobre la mesa. En primer lugar, el diseño del puesto lo debe permitir y en segundo lugar, la persona trabajadora debe tener la conciencia y el hábito de hacerlo. La exposición a vibraciones. Una persona durante un trabajo puede estar sometida a, ya sea vibraciones en el cuerpo entero, cuando gran parte de esta descansa sobre la superficie vibrante, o en la extremidad superior, transmitidas por las manos, debido principalmente al uso de herramientas mecánicas. La exposición de vibraciones del cuerpo entero puede generar alteraciones fisiológicas de columna vertebral y en el sistema nervioso periférico. Esto sucede, por ejemplo, manejando maquinaria pesada o de transporte.
Por su parte, la exposición a vibraciones mano-brazo, que se genera principalmente por el uso de herramientas vibrantes, puede causar alteraciones vasculares, neurológicas y musculoesqueléticas. Otros factores físico-mecánicos pueden ser compresiones nerviosas localizadas generadas por posturas prolongadas, la ejecución de golpes y recepción de contragolpes, el uso de guantes inadecuados para la tarea, trabajo de precisión o la exposición a condiciones termohigrométricas extremas, ya sea por frío o por calor. Factores psicosociales son factores relacionados con la organización y el contenido del trabajo, aunque son muchos los factores de tipo social. Cuando la exigencia física es significativa, los principales a considerar son la incapacidad de la persona para regular su ritmo de trabajo, junto con las políticas de gran incentivo en función de la producción. ¿Cómo prevenir y evitar riesgos ergonómicos? La prevención de riesgos ergonómicos significa llevar a cabo cambios en el trabajo con el objetivo que éste no implique un incremento de la probabilidad de desarrollar trastornos musculoesqueléticos. Las posibles interacciones las podremos clasificar por orden de prioridad en las siguientes estrategias. Eliminar la exposición al peligro ergonómico. Si realizamos cambios en este proceso de trabajo que evite que las personas estén expuestas a peligros ergonómicos, se habrá eliminado el riesgo. Por ejemplo, realizar cambios para que no se tengan que manipular cargas manualmente o no se requiera el uso del ordenador. Las siguientes intervenciones no son excluyentes. Normalmente suele ser necesario implantar intervenciones de varios tipos para conseguir niveles de riesgo aceptables. Mejoras técnicas para prevenir riesgos ergonómicos. Aquí les vamos a presentar algunas mejoras, como cambios técnicos que impliquen una o varias de estas acciones, ya sea adquisición e implantación de nueva maquinaria o equipos auxiliares. Esto permitirá automatizar por parte de contenido de trabajo manual, o bien evitar posturas extremas o fuerzas intensas por el uso de equipos o herramientas. Modificación de maquinaria y o elementos tecnológicos actuales, considerando que requeriría un nuevo aseguramiento de adecuación al RD 1215-97. Modificación de la IOT o proceso actual. Cambio de la ubicación de los elementos tecnológicos para reducir el riesgo y aumentar la productividad, reduciendo distancias y eliminando acciones sin valor agregado. Mejoras organizativas de prevención de riesgos ergonómicos. Acciones organizativas que pueden implicar mejoras, ya sea modificaciones en las organizaciones de trabajo, por ejemplo, mediante la redistribución de las pautas o tiempos de recuperación durante la jornada, reasignación de tareas cuando se trabaja en equipo, o el diseño de un mejor sistema de rotación entre los puestos de trabajo o de tareas. También con la modificación del procedimiento del trabajo. Estandarizar el trabajo, la técnica mediante una secuencia o una serie de movimientos, secciones y posturas óptimas. Posteriormente, implantarlo con formación y supervisión. Ergonomía ocupacional. Su principal objetivo es estudiar al trabajador como las capacidades, la antropometría, herramientas manuales, analizar tareas. Su objetivo específico es evitar accidentes o patologías, disminuir la fatiga física y mental, disminuir lesiones y enfermedades ocupacionales, aumentar la calidad de vida del trabajador. Esta se basa en la adaptación en un entorno laboral para conseguir el bienestar del trabajador, contribuir a su salud y facilitar la correcta realización de sus tareas con sus respectivas posiciones. Acciones ergonómicas. Dependerán para cada profesión, entorno laboral y el lugar de trabajo. Las áreas de trabajo dependerán de espacios de trabajo, herramientas utilizadas, organización del trabajo. Los principios de la ergonomía ocupacional: factores biomecánicos, físicos, fisiológicos y antropométricos. Factores biomecánicos. Principio 1. Las articulaciones deben mantenerse en postura neutra. Postura neutra es la posición óptima de cada articulación, donde se pueden aplicar la mayor fuerza, el mayor control sobre los movimientos y la menor tensión física sobre la articulación y tejidos circundantes. En general, esta posición se encuentra cerca de la mitad de toda la gama de movimientos, es decir, la posición en la que los músculos que rodean una articulación están igualmente equilibrados. Principio 2. Mantener la tarea cerca del centro del cuerpo. Si la tarea se encuentra lejos del cuerpo, los brazos tendrán que extenderse y el tronco inclinarse hacia el frente. El peso de los brazos, cabeza y tronco, posiblemente el peso de cualquier carga, generará un efecto palanca horizontal, provocando estrés sobre codos, hombros y espalda.
Principio 3. Evitar flexionar la columna. La parte superior del cuerpo de un adulto pesa cerca de 40 kilogramos. En promedio, cuando el tronco se flexiona o dobla hacia adelante, es difícil para los músculos y ligamentos de la espalda mantener el equilibrio de la parte superior del cuerpo. Por ello, deberán evitarse los periodos de tiempo prolongados con la columna flexionada. Principio 4. Evitar torcer la columna. Las posturas de torsión de la columna generan un gran estrés sobre la columna. Los discos invertebrales se estirarán y las articulaciones y músculos a ambos lados de la columna vertebral son sometidos a estrés asimétrico. Principio 5. Evitar el uso de movimientos súbitos y forzados. Es conocido que la carga súbita de objetos puede causar lumbalgia. La carga de objetos se tendrá que realizar de manera gradual. Principio 6. Alternar las posturas así como los movimientos. Las posturas o movimientos no deben mantenerse durante un largo periodo de tiempo. Las posturas prolongadas y los movimientos repetitivos pueden conducir a lesiones de músculos y articulaciones. Sin embargo, estos efectos negativos se pueden evitar alternando las tareas. Las posturas sentado, de pie y caminar deben alternarse. Principio 7. Limitar la duración de cualquier esfuerzo muscular y continuo. Cuando mayor sea el esfuerzo muscular, más corto el tiempo que pueda mantenerse. La mayoría de las personas pueden mantener un máximo esfuerzo muscular por unos pocos segundos. Principio 8. Prevenir la fatiga muscular. Los músculos requieren de bastante tiempo para recuperarse si se agotan. Es por ello que debe evitarse el agotamiento. Un músculo totalmente fatigado requiere de 30 minutos de descanso para recuperarse un 90%. Un músculo fatigado a la mitad requiere de 15 minutos. Una recuperación puede llevar varias horas. Principio 9. Establecer más descansos cortos pero frecuentes en lugar de descansos largos pero únicos o aislados. La fatiga muscular puede deducirse distribuyendo el tiempo de descanso durante la duración de la tarea o día de trabajo. No es buena idea acumular los tiempos de descanso y tomarlos todos juntos al final de la tarea o día de trabajo. Aplicación de la ergonomía en los trabajos de oficina. Diseño adecuado de las instalaciones, condiciones ambientales correctas, correcta sección de equipamiento, elección de equipos informáticos adecuados, así como de los complementos necesarios, es también un factor a tener en cuenta para prevenir alteraciones visuales o molestias. A nivel de ergonomía psicosocial, es muy importante implantar una organización correcta de las tareas, evitando sistemas de trabajo que conducen a situaciones de estrés, desmotivación, el trabajo y otros problemas de naturaleza psicosocial. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias.